que inicia la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante, señor Arbelo. Buenas tardes, gracias Roberto Díaz. Con él y con Iluminada Muñoz vamos a trabajar en la tarde de hoy, parte de la nochecita, o sea, hasta llegar alrededor de las 7, de manera que no hay que hacer más introducción en esta otro acierto, otro logro del genial Bienvenido Rodríguez. De manera que adelante con los oyentes. Roberto Díaz. 732-0101, 809-221-0101. Recuerden que las llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Don Álvaro, ¿quién le puso el nombre a la capital ciudad Trujillo? En 1936 hubo un movimiento para hacer ese monumento que usted ve ahí frente al centro de diversiones, que lleva el nombre glorioso, ilustre de Eugenio María de Hostos, que se llamaba originalmente Parque Ramfis y ahora Eugenio María de Hostos. Bueno, acordaron al monumento ponerle el nombre de Trujillo y al mismo tiempo cambiarle el nombre a la ciudad. Nada de Santo Domingo de Guzmán, sino Ciudad Trujillo. Y ese año 1936 la otrora capital de la República, que se llamaba de esa manera, o sea, el presidente Trujillo, pasó a ser a brillar con otro nombre. Con otro nombre era el nombre de Trujillo, pero aplicado al monumento que se estaba levantando, igual que se hizo posteriormente en el otro, que alguna gente llama el obelisco Hembra. No hay tal obelisco Hembra. Lo que hay es un obelisco que recuerda el pago de la deuda externa en 1947. De manera que ese año de 1936 cambian muchas cosas, incluyendo el nombre de la capital de la República. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pérez, Long Island, Nueva York. Su pregunta, Pérez. Don Álvaro, ¿qué tal desierto? Osvaldo Virgil jugaba todas las bases. Y si me puede decir en qué año lo firmaron en Grande Liga. 156, el gran Osvaldo Virgil, el precursor, el hombre que le abrió las puertas a todos esos muchachos, que la mayoría ricas y millonarias hoy, gracias a la oportunidad recibida ante las gestiones, la presencia, el talento, etcétera, de Osvaldo Virgil. Eso fue con los Tigres de Detroit, primer dominicano que llegó a las Grandes Ligas. Y yo insisto en que la provincia de Montecristi no tiene por qué llamarse Montecristi. Somos más cristianos que todos los que están haciendo alarde de cristianismo. Ese monumento debe llamarse provincia Osvaldo Virgil. Saludos, buenas tardes. Sí, Roberto, buenas tardes. Roberto, pregúntame a don Álvaro que si es verdad que Alejandro Magno, antes de morir, llamó a los generales y les dijo que esparcieran todo el tesoro que había conseguido por el palacio. Él llamó 5 generales y repartió vamos a llamarle su trono, ¿verdad? Con ellos se sintió morir, salió de un río helado en época
de invierno, ¿verdad? Después de darse un humo que se daba todas las noches de vino, y salió y contrajo una enfermedad que en esa época no se corregía con nada, y entonces a ellos los encargó de que cada uno se ocupara de uno de los dominios que había conseguido este hombre extraordinario, el más grande general de la antigüedad, un genio táctico y estratégico, y un genio político e intelectual, sin lugar a dudas, una figura verdaderamente exquisita. Saludos, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Es Juan, Santo Domingo Este. Su pregunta. Para preguntarle a don Álvaro si está de acuerdo de que se le cambie el nombre al Teatro Nacional por el de Johnny Ventura. De ninguna manera. Se llama así por sugerencia mía, el Teatro Nacional Eduardo Brito. Es una sugerencia de este humilde servidor que caló, que pegó, sobre todo en Joaquín Balaguer, a quien le dijeron horrores de Brito. Bueno, lo que más merece es un teatro en Villa, un teatro en Villa. Y sucede que yo decía que no, que era el más grande, el mayor triunfador a nivel internacional de la voz dominicana. La voz dominicana, quiero decir, la manera de proyectar su voz como barítono exquisito del pueblo dominicano. De manera que gran artista Johnny Ventura, un artista de primera categoría que merece cualquier homenaje, menos quitarle el nombre ilustre al ilustre Eduardo Brito. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, saludos. ¿Quién nos habla y desde Le dónde? habla Manuel de aquí desde Higüey. Su pregunta, señor. A ver si el señor Alvarito me habla un poco del doctor Goebbels. ¿Quién fue ese señor para el RAI? Apellido. El doctor Goebbels, decía él. No Goebbels, pero lo pronunció mal si se refiere a Goebbels, el poderoso ministro de cultura y propaganda del régimen nazi, un íntimo amigo, quizás el más íntimo de los grandes colaboradores de Adolf Hitler. La mujer de él, precisamente, ¿verdad? Era una admiradora fanática del Führer, ¿verdad? De manera que es mucho lo que habría que agregar a la relación que había tan estrecha, tan cercana de Hitler y el doctor Joseph Goebbels, ¿verdad? Que se suicidó al día siguiente de suicidarse Hitler. Él y la esposa, dos monstruos, primero envenenaron a sus 6 niños, los envenenaron, y entonces a seguida se envenenaron ellos. Ya Hitler y su esposa Eva Braun se habían quitado la vida a base de veneno y a base de un balazo en la sien. De manera que usted pone ahí al doctor Paul Joseph Goebbels y está, si no en primer lugar, entre los 3 dirigentes más cercanos a Adolf Hitler. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Don Álvaro, una pregunta. La cárcel de la 40, ¿cuáles fueron las figuras más connotadas que pasaron en prisión ahí? Y si Johnny Abe era jefe de esa cárcel, la cárcel de la 40, don Álvaro. Bendiciones. Usted sabe, la gente presa en este país, usted dice más importante. Bueno, ahí metieron presos a mucha gente importante. En cuanto a Johnny Abe no tenía nada que ver con eso. Eso era secundario para John Williams Abe García. Eso era algo de tercera, de cuarta categoría. ¿Iba a ir Johnny Abe a ocuparse de una cárcel? No, estaba por encima de eso.
estaba vendiéndole detalles más importantes a su jefe, el que lo hizo general, o sea, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Messi, buenas tardes, don Álvaro Alberto, es un placer saludarlo. Don Álvaro, me gusta mucho la historia, pero hay muchas cosas que yo todavía no sé. Me gustaría saber su opinión de si la independencia dominicana de 1844 hubiera sido posible sin Pedro Santana. Y que hubiera sido posible, quizás, no puedo asegurar eso, porque tantos bandidos al estilo de él, podría aparecer otro que hiciera lo mismo, como había varios que querían vender la patria a uno de los imperios. Mira el caso de Buenaventura Báez. Buenaventura Báez hizo gestiones ante 5 superpotencias para vender en la República Dominicana. Y antes de eso, pues hubo intentos de vender una bahía, la de Samaná, de venderla para que Estados Unidos pusiera ahí una base militar. De manera que usted dice que si hubiera hecho algo en ese sentido otra persona, bueno, yo creo que sí. Yo creo que el traidor no es gente, el traidor no tiene bandera, el traidor no tiene patria, el traidor es pura y simplemente traidor. Saludos, buenas tardes. Sí, saludos. Baje un poco el volumen de su radio, apáguelo un momento y díganos su nombre, desde dónde nos llama y cuál es su pregunta. Sí, Peneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante. Don Álvaro, ¿de quién fue la idea de que se le diera el premio Nobel del periodismo aquí en la República Dominicana? No, una obra de este servidor en relación al doctor Marcio Veloz Mayolo. Usted sabe cuál es mi candidato ahora. Y en esa época luché arduamente para que se le diera el premio Nobel, muy merecido. Lo tenía, por cierto, al doctor Marcio Veloz Mayolo. Ahora mismo hay otro dominicano, ¿verdad?, que tiene, bueno, yo no sé si él tiene esas aspiraciones, porque yo no he conversado nunca con él a ese respecto, pero sí puedo decir que tiene condiciones, que reúne condiciones para que se le otorgue el premio Nobel de Literatura. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Baja un poco el volumen de su radio, apáguelo un momento, díganos su nombre, desde dónde nos llama y cuál es su pregunta. Ezequiel, desde la ciudad de Santo Domingo. Su pregunta, Ezequiel. Sí, quisiera preguntar por qué, tras la muerte de Trujillo, su hijo, Ramfi, no recibió el apoyo del cual Trujillo disfrutaba de las Fuerzas Armadas. Ramfi Trujillo no tenía las condiciones del padre. No era un líder, un jefe militar. No era un líder en ese orden, ni fuera de la parte militar. No tenía condiciones para gobernar. Era una figura mediocre, una figura insignificante, y él mismo estaba consciente de eso. Por eso hizo las gestiones del lugar para irse del país, y se fue en noviembre de ese año, o sea, de 1961. Cogió la de Villadiego, se llevó el cadáver del padre, que finalmente terminó en el cementerio de Madrid, España. Ahora, él estaba consciente, el general de 4 estrellas, Ramfis Trujillo Martínez, de que eso le quedaba grande, de que él no hubiera durado 48 horas dirigiendo
lo que su padre dirigía como dueño de un país. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aquí de La Vega. Yo quería preguntarle a don Álvaro que si Johnny Aves era oriundo de dónde y si hay descendencia de él, familia, amigos. Sepa, hay descendencia de él. Aquí hubo un centro oftalmológico, ¿verdad? En Ciudad Nueva, de mucho prestigio, que dirigían, que eran propietarios, parientes de Johnny Aves. Johnny Aves pertenecía a una familia distinguida. Él mismo, ya lo dije una vez, fue cronista deportivo de categoría. También fue vicepresidente del Comité Olímpico, ¿verdad? Entre otros puestos de rigor, de vigor, de calidad, de categoría. De manera que mi respuesta es esa. Bueno, otro hubiera tomado las riendas, pero solo mandaba Trujillo. Saludos, buenas tardes. Saludos, Roberto, Julio de Santo Domingo. Adelante, Julio. Don Álvaro, ¿quién fue el general español José de la Gándara y Navarro? José de la Gándara y Navarro, un general que se destacó en la guerra civil. En España hubo un alzamiento de los militares golpistas, derrocaron al rey de ese momento y entonces establecieron también una dictadura militar que finalmente fue a parar a manos del tirano Francisco Franco Bahamonde, ¿verdad? Acompañado de toda una columna de jefes militares de categoría, la mayoría. Por eso se mantuvieron en el poder casi 40 años. De manera que ese señor que usted mencionó, bueno, hay que repudiarlo por haber sido un vulgar golpista. Don Álvaro, con esta respuesta nos vamos a una pausa. Al regreso continuaremos recibiendo las preguntas del público. Francis, llévatelo.